¿Por qué la verruga peruana cursa con la aparición de infecciones oportunistas? En primer lugar, debemos conocer la historia. La verruga peruana, o también conocida como enfermedad de Carrión, es una enfermedad antigua que ha afectado a los pobladores de regiones montañosas de Perú durante años. Esta enfermedad es causada por una bacteria llamada Bartonella bacilliformis, la cual se transmite por la picadura de un pequeño insecto, un tipo de mosca de arena. Esta enfermedad tiene su origen en las aldeas incas. Esto se conoce debido a que se ha encontrado lesiones similares a verrugas en momias de este periodo de tiempo. Con respecto a la sintomatología, en esta época era muy inespecífica, puesto que los pobladores incas desconocían que sus síntomas eran provocados por esta enfermedad. El historiador inca Garcilaso de la Vega, en muchas de sus crónicas, describió síntomas de una enfermedad similar a lo que conocemos hoy como la verruga peruana. Estos síntomas incluían fiebre, malestar general y luego la aparición de verrugas rojizas en la piel que causaban mucho dolor. Las personas no entendían por qué les ocurría eso, entonces ellos pensaban que era un castigo de los dioses y que estaba relacionado a algo espiritual. Por lo tanto, los curanderos, es decir, los médicos de la época, ellos utilizaban hierbas y remedios naturales para así curar a sus enfermos. Sin embargo, eso no funcionaba y la causa de la enfermedad seguía siendo un misterio. A finales del siglo XIX, Daniel Alcides Carrión, un joven estudiante de medicina peruano, con el objetivo de entender mejor esa enfermedad, se inoculó a sí mismo la bacteria causante de la enfermedad, desarrollando así la verruga peruana y posteriormente falleciendo. Gracias a su sacrificio, hoy en día conocemos mucho más acerca de la sintomatología de esta enfermedad y conocemos que la fiebre de Oroya y la verruga peruana son dos manifestaciones causadas por la misma bacteria y son manifestaciones de la misma enfermedad. Luego, a principios del siglo XX, el microbiólogo peruano Alberto Bartón, él consiguió aislar y describir al microorganismo causante de la verruga peruana, el cual luego se denominó Bartonella bacilliformis en su honor. Esto nos deja como enseñanza que las personas actúan frente a los problemas que les afectan principalmente a ellos, como es el caso de estos dos médicos peruanos, los cuales vieron que su población estaba sufriendo a causa de esta enfermedad y decidieron tomar acciones al respecto. Actualmente, Daniel Alcides Carrión y Alberto Bartón son considerados héroes nacionales en Perú de la medicina. Sin embargo, actualmente han habido muchos más casos de verruga peruana asociada con otras enfermedades. En primer lugar, conocer cómo Bartonella transformará tu piel. Llega la mosca de arena y va a introducir Bartonella bacilliformis a nivel de la piel y esta se va a dirigir a nivel de los glóbulos rojos. Va a penetrar dentro de ellos y causar la destrucción de ellos mismos. Esta es conocida como la fase temprana o fiebre de Oroya. Luego pueden pasar de meses a años en el que se presenta la verruga peruana o la fase tardía, dirigiéndose Bartonella bacilliformis a nivel de los vasos sanguíneos de la piel, manifestando estas erupciones o verrugas. Durante estos periodos el sistema inmunológico va a estar débil y ahí es cuando aprovechan estos microorganismos oportunistas en causar estas infecciones peligrosas. Bartonella bacilliformis nos demuestra que en condiciones adecuadas puede causar grandes problemas. La mosca de arena, que es el vector para Bartonella, se encuentra a nivel de las grandes altitudes. Por eso está a nivel de las montañas tanto de Ecuador y de Perú, muy lejos de las grandes ciudades. Entonces las primeras personas que van a actuar y combatir frente a ella van a ser personas que están viviendo esta problemática. Podemos poner de ejemplo a Daniel Carrión y a Alberto Bartón. Y esto nos deja como enseñanza que no debemos esperar que las personas de otros países vengan a socorrernos, porque ellos no están viviendo la realidad que estamos viviendo nosotros. Uno puede pensar que la verruga peruana es igual tanto en Ecuador como en Perú. ¿Qué tú piensas, Bruno? Bueno, primero, la verruga peruana no es una simple lesión cutánea. Es una manifestación de la compleja batalla entre el sistema inmunitario humano y la bacteria Bartonella bacilliformis. Bueno, también a partir de las observaciones hechas en Carrión
y las investigaciones de Bartón, ha sido posible clasificar la verruga peruana en una guía para enfermedades como lo es el CIE-10 y estando así presente en la literatura médica. Bueno, y para responder a la pregunta, si es que la verruga peruana se da en los territorios de Ecuador y Perú, podríamos pensar que se da con la misma intensidad en ambas poblaciones, ¿verdad? Pero no es así. Primero que nada, en el Ecuador, a diferencia del Perú, la bartonelosis sus casos están relegados a dos cordilleras en la costa ecuatoriana, que son la cordillera de Paján y Chongón-Colonche, ¿ya? Que corren entre las provincias de Manabí y Guayas. En cambio, en Perú, la bartonelosis se ve en la sierra, o sea, en el territorio de la cordillera de los Andes. Segundo, de acuerdo a las investigaciones hechas por el doctor Calero Hidalgo y sus colegas, ellos revisaron casos de bartonelosis en estas cordilleras en el Ecuador entre los años de 1979 y 2001. Solo tuvieron 29 casos en todos esos años. Es decir, son muy pocos casos para todo ese rango de tiempo. Ellos observan que en los pacientes del Ecuador con bartonelosis, en su fase febril, era bastante benigna. Resolvía a los pocos días sin complicaciones, no había anemia, no había la destrucción de los glóbulos rojos. A diferencia de la fiebre de la Oroya que se vio en Perú, que cuando los trabajadores fueron a construir el ferrocarril de la Oroya a Lima, murieron a causa de esta fiebre, la llamada fiebre de la Oroya. Y en cuanto a la fase de verruga peruana en el Ecuador, en los pacientes ecuatorianos, ellos presentaron pocas lesiones cutáneas o incluso únicas. O sea, una sola lesión en toda la persona, a diferencia de la verruga peruana propiamente dicha, en donde esta fase cursa con varias lesiones cutáneas que son bastante agresivas, como podemos ver en la imagen. Esta imagen de aquí nos presenta uno de los pacientes del doctor Calero que presentó una única lesión cutánea que resolvió espontáneamente a los pocos días sin complicaciones. Bueno, y para terminar, esta benignidad, esta característica benigna de la bartonelosis en el Ecuador, sumado a la forma esporádica en la que se observan los casos en el Ecuador, es una explicación de la poca atención que se le pone a la bartonelosis en el Ecuador, porque en realidad no causa complicaciones. Y cabe recalcar que el doctor Calero y sus colegas sugieren que una explicación para esta benignidad de la bartonelosis en el Ecuador es posiblemente porque el agente causal de esta enfermedad en el Ecuador sea una subespecie de la bacteria Bartonella bacilliformis, menos violenta que la bacteria que se ve en el Perú. Gracias.